Presenta Antonio Aranda. Invitado especial, contador público Alberto Esteves. Hoy en Noches de Census, el emprendimiento. Presenta Antonio Aranda. Invitado especial, contador público Alberto Esteves. Hoy en Noches de Census, el emprendimiento. Presenta Antonio Aranda. Invitado especial, contador público Alberto Esteves. Hoy en Noches de Census, el emprendimiento. Presenta Antonio Aranda. Invitado especial, contador público Alberto Esteves. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de nuestras redes sociales. Sean bienvenidos a una noche más con Census, Noches de Census. Bien, en este programa de miércoles, sean bienvenidos el día 2 de diciembre del 2020. Y ojalá y nos ayuden a replicar esta transmisión en vivo como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros y bien, pues para que nos ayuden a llegar a más personas dentro de la red social, en este caso de Facebook. Y bueno, quien esté viendo la repetición en YouTube, sea bienvenido. Y bien, pues el día de hoy tenemos un tema selecto, el emprendimiento. Hay muchos que despiertan pensando en ser empresarios, pensando en cambiar sus vidas mediante el emprendimiento. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil, qué se necesita? Vamos a hablar con nuestro invitado este tipo de temas que seguro les va a gustar. Aquellas personas que, por ejemplo, están iniciando su despacho contable, están iniciando algún proyecto o simplemente también se quedaron desempleadas en esta pandemia y eso les ha obligado a llevar a cabo un emprendimiento. Vamos a hablar mucho de esos temas y como siempre, es un placer que estén con nosotros y ojalá y nos puedan textear las preguntas para que nosotros en ese momento las mencionemos. También recuerden que pueden mandarnos las estrellas que ustedes gusten porque gracias a eso seguimos trabajando para mejorar. Y bien, pero antes de eso vamos a las noticias del día.
Bien, México firma con Pfizer acuerdo para comprar 34.4 millones de vacunas contra el COVID-19. Jorge Alcocer, secretario de Salud, firmó este miércoles el contrato de compra de la vacuna contra el COVID-19 fabricada por Pfizer. La Secretaría de Salud señaló en su cuenta de Twitter que el acuerdo es por 34.4 millones de dosis del régimen de 2 aplicaciones de la farmacéutica. La dependencia agregó que se prevé que de ese número, 250,000 dosis, sean enviadas este mismo mes a México, es decir, en diciembre. La Secretaría de Salud apuntó que el personal sanitario que combate la pandemia en el país recibirá prioritariamente la aplicación de las 2 dosis. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en su conferencia matutina que la Secretaría de Salud presentará el plan de vacunación contra el COVID-19 el próximo martes en Palacio Nacional. El mandatario indicó que se dará a conocer qué grupos recibirán primero la vacuna, así como los lugares designados para su aplicación. La inyección de Pfizer y su socia alemana BioNTech contra el nuevo coronavirus tiene una eficacia del 95% y debe estar almacenada a menos de 70 grados centígrados. Vaya situación, sobre todo la parte de mantener tan fría la vacuna, es algo que ya se había hablado, tenemos problemas como nación para mantener pues esa temperatura. No sabemos muy bien el gobierno federal cómo va a actuar ante ello, pero bueno, ya anunciaron la compra de vacunas contra el COVID en la farmacéutica transnacional Pfizer. Se dispara el tarjetazo, el 67% en Buen Fin, esto Banxico. Las tiendas departamentales, supermercados, agencias de viaje, ferreterías y servicios de telecomunicaciones, entre otros, son los segmentos que más aumentaron sus ventas vía tarjetas de crédito en esta edición del Buen Fin, pese a la pandemia. Por otra parte, México será autosuficiente y dejará de importar gasolina en el 2023. Con todo respeto, no sabemos qué pase primero, si dejar de importar gasolina o que los carros sean eléctricos a esta velocidad, pero bueno. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este martes que en 3 años México dejará de importar gasolinas porque se logrará la autosuficiencia en el mercado. En 2023 dejaremos de importar gasolina porque lograremos la autosuficiencia con la entrada en operación de la nueva refinería de Dos Bocas y la modernización de las 6 refinerías existentes. Esto fue lo que dijo el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. El titular del Ejecutivo reiteró que se ha cumplido el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles y la energía eléctrica. Y cabe mencionar que la gasolina cada día está más barata, sin lugar a dudas. Clases presenciales en Jalisco se reanudarán el 25 de enero, pero será de manera opcional. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció este miércoles que el 25 de enero del próximo año los niños podrán regresar a las clases presenciales, mismas que se han suspendido por la pandemia del COVID-19. El mandatario hizo énfasis en que los padres de familia podrán decidir si sus hijos acudirán a las aulas o seguirán de manera virtual. Zacatecas, en este contraste, regresa a semáforo rojo por aumento de casos de COVID. Zacatecas declaró nuevamente el semáforo rojo en la entidad. Esto ante el incremento de casos de COVID-19, informó este lunes Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud de la entidad. Ante ello, los comerciantes no esenciales cerrarán a las 19 horas, mientras que el transporte público dejará de circular a partir de las 21 horas. Asimismo, los centros religiosos no autorizarán misas los domingos ni días festivos. Además, quedan canceladas las celebraciones como bodas, 15 años, bautizos, confirmaciones, etcétera. Bueno, pues estas son las breves del día. Regresamos con el tema de emprendimiento. Regresamos. Bien, para este tema, el emprendimiento, como lo decía hace rato, algo que puede ser para muchos la solución a sus problemas económicos, el emprender, el realizar un negocio, el verse como empresarios, ¿quién no lo ha soñado? La libertad financiera, podremos pensar.
Para eso hemos invitado al contador Alberto Esteve Pérez. ¿Quién es él? Bien, es maestro en inglés por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, contador público y auditor fiscal por dicha universidad, ex colaborador en la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla en los años 2005 y 2008, fundador y director de la Librería Fiscal, subdirector de Factura Ideal, PAC Certificado de Facturación Electrónica y actualmente director general adjunto de la revista Red de Negocios. Y bien, pues sea bienvenido, contador Alberto Esteves. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches a ti y a tu auditorio, la gente que nos escucha, que te sigue precisamente a través de estas redes sociales. Es un placer para mí poder estar aquí con ustedes. Bien, el emprendimiento, algo que muchos han pensado realizar, que muchas personas pues ven como una meta, un objetivo, el cual quieren alcanzar. Sin embargo, y lo mencionábamos antes de iniciar el programa, ¿qué necesita tener un emprendedor por principio? Bueno, yo creo que un emprendedor simple y sencillamente lo que necesita al principio es las ganas de ser disruptivos en algo, ¿no? Finalmente, el principio de todo esto es detectar una necesidad y estar dispuesto a poder cubrirla, ya sea con mercancía, con servicios o con cualquier otra especie de servicio que se pueda poner a la mano de quien lo necesita. Este es el principio más sencillo. Ahora bien, depende de qué tipo de emprendedor estemos hablando, y eso ahorita, no sé, igual lo quieras llevar a través de la plática, pero de entrada yo diría la necesidad de hacer algo diferente, ¿no? Y de no depender, obviamente, de un empleo. ¿Qué separa de aquellos que han logrado su emprendimiento y de aquellos que han fracasado en el camino? Esa delgada línea entre seguir paso a paso el emprendimiento, es decir, sigo o parar en el mismo. ¿Cómo dilucidar una de otra? Bueno, yo creo que esto tendríamos que preguntárselo a gente que ha logrado que sus emprendimientos, a pesar de que las cosas estén en color de hormiga, siguen adelante. Y estoy hablando de empresarios que realmente han sido empresarios y que hoy día manejan marcas, movimientos, conceptos, etcétera, y que ya tienen comprobado eso. Yo creo, Carlos, que aquí el ingrediente más importante es tu pasión, lo que te apasiona, lo que más te gusta. Cierto es que un emprendimiento igual y podemos todos manejarlo desde el principio, igual y cualquiera puede decir, pues yo pongo el negocio de lo que sea, ¿no? Puede ser comida, puede ser servicios, lo dicho, puede ser confección, maquila, etcétera. Sin embargo, como tú bien comentabas, normalmente eso que separa al emprendedor, nosotros en Red de Negocios le llamamos el emprendedor auténtico, y es aquel que se deja llevar por su pasión, y cuando me refiero a dejarse llevar por su pasión, es que finalmente tiene una meta bien fija, bien concreta, sabe exactamente qué es lo que quiere ofrecer, sabe exactamente la capacidad que tiene, es una persona que invierte también en capacitación para sí mismo, es una persona que aprende a administrar su negocio y es una persona que independientemente de cómo estén las cosas, con pandemia, sin pandemia, con institutos de apoyo, con apoyos gubernamentales, con financiamiento, sin financiamiento, es una persona que logra generar una marca o que logra consolidar una marca, que logra consolidar un servicio o un concepto, ¿no? Entonces es más que nada la pasión y por supuesto las herramientas que se deben de agregar para que esto salga a flote, ¿no? A pesar de viento y marea, como estén las cosas, vaya. El emprendedor necesita ser un líder. Ahora, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Los líderes nacen, se hacen? Y si se hacen, ¿qué necesitan? Yo que hay algunos que se hacen más que nada, ¿no? Bueno. Se hacen de que creen que son líderes. A eso me refiero, ¿no? O sea, hay gente que la pones en un ladrillito y siente que ya es el líder, ¿no? Es el gran jefe, etcétera, etcétera. Finalmente, y bien lo decía Cornejo, muy apasionadamente, que el líder no es aquel que hace el trabajo de 100 hombres, sino que hace que 100 hombres hagan bien su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Finalmente, el líder
en un negocio, sabe entender a su gente, busca buenos vendedores, sabe identificar ese talento de los vendedores, los capacita, les pone una meta, les clarifica la visión de lo que se va a tener que lograr en el negocio, les pone metas, por supuesto, y entonces les ayuda a que puedan trabajar, a que puedan producir. Literalmente, un negocio que no tiene ventas, pues no tiene razón de ser, ¿no? Estamos de acuerdo en esa parte. Entonces, efectivamente, es alguien que se preocupa no solamente por traer el látigo, ¿no? Sino más bien por capacitar, por ayudar, por fijar metas, por apoyar. Ahora bien, en el tema de emprendimiento muchos han hablado sobre la resiliencia y esto lo escuchamos en cada momento en redes sociales, y ser resiliente, y ser resiliente, y ser resiliente. Pero bueno, muchas veces las personas como yo no buscamos también la definición. ¿Qué es resiliencia? ¿A qué se refieren cuando el emprendedor es resiliente? Cuando hablamos en esta área, y en temas también un tanto más generales, es básicamente esa capacidad de adaptarte a los cambios, a las cosas que vienen. Yo diría propiamente a nadar contra corriente. Pero es más que nada también una especie de actitud hacia esas cosas, ¿no? Hay quienes enfrentan las cosas, quienes chocan contra las cosas, contra los retos, contra las desavenencias, pero hay quienes las afrontan, es decir, que tratan de entenderlas y que literalmente toman al toro por los cuernos para utilizar la fuerza que trae esa inercia y entonces darle la vuelta a las cosas. Entonces, esa es la diferencia. La resiliencia normalmente nos piden que podamos entender esa parte. Yo creo que el concepto de repente como que se desvirtúa un poquito. Sin embargo, cuando hablamos de emprendimiento, Carlos, hablamos de ese tipo de gente, de ese tipo de personas que literalmente son capaces de afrontar, no de enfrentar, lo dicho, al toro, y entonces tomarlo de los cuernitos y vámonos, le damos la vuelta, ¿sale? Y entonces es poner o saber poner las cosas a su favor de alguna manera, ¿no? No de manera ventajosa, sino más bien de manera muy estudiada, de manera más calculada y sobre todo con el deseo de enfocarlo a cosas que realmente sean productivas, ¿no? En el caso del emprendimiento hoy día, pues la verdad es que estuvo bastante castigado este año. Sinceramente, muchos pues cerraron literalmente. Yo creo que se les acabó la pasión. y yo creo que ahí muchos vendría otra pregunta que me surgió y que hace rato mencionaba. Muchas personas perdieron su fuente de empleo. Esto los llevó porque hay emprendimiento formal y no formal, eso quiero pensar, ¿no? A mucha gente la llevó su necesidad a emprender cualquier tipo de negocio y hoy se dio cuenta que a lo mejor tiene talentos que ni él mismo se había dado, valga la redundancia, cuenta. ¿Esto también se le llama emprendimiento? Mira, el emprendimiento nace de un deseo, pero también de una necesidad, ¿no? Yo creo que la necesidad es básicamente la que nos orilla cuando no hay una visión muy clara a buscar un negocio, a buscar, bueno, ¿qué es lo que hago para ganarme la vida ahora que me quedé sin empleo, ¿no? Y hay quienes, como tú comentabas, finalmente se dan cuenta que tienen ciertos talentos, que tienen habilidades, y esas habilidades bien conducidas, bien direccionadas, efectivamente nos llevan a ser disruptivos para poder generar, lo dicho, una marca, un producto o un servicio con un sello distintivo. Es muy importante remarcar eso. Sin embargo, hay quienes pues, se dan cuenta que realmente no son enchiladas, como diría mi abuelita, ¿no? Y que un negocio tiene sus bemoles, un negocio tienes que saber administrarlo. Hay un dicho que dice que no hay malos negocios, hay malos administradores, ¿sale? Y hay gente que, no sé, vendiendo pan, ya ves a Bimbo, ahí está el osito muy sonriente, ¿no? Claro, lo servité. Pan, pero finalmente supo cómo comercializarlo y estar en cada tiendita de la esquina, ¿vale? Entonces, esas son las cosas que tenemos que ser muy observadores, cómo manejamos nuestra distribución del producto. Hay quienes tienen un producto que es muy bueno, de una muy buena calidad, pero no saben cómo comercializarlo, ¿vale?
y a lo mejor son muy buenos haciendo el producto, pero no saben comercializar. Y aquí vendría mi otra pregunta. ¿Qué pasa con aquellas personas que bien tienen un emprendimiento, una tarea que están haciendo y que creen en ella y tienen una pasión, sin embargo les falta esa herramienta de poder llevar su negocio a otro nivel? Y muchos de ellos, y lo platicábamos antes de entrar al aire, entre 2 a 5 años, dice el INEGI, dejan de existir. Porque no tuvieron tal vez las herramientas de crecimiento, de potencializar todo lo que ellos tenían, su producto, su servicio, su marca, etcétera. Muchas veces hemos culpado a los gobiernos, nada más que los gobiernos salen y vuelven a entrar y bueno, pues ya no nos queda claro de quién fue la culpa, ¿no? Si ya te lo cambié y ahora sí tenemos completamente un cambio, ¿y ahora a quién le vamos a echar la culpa, no? Es correcto. Entonces, ese momento en donde el empresario, el microempresario, ya empezó a tener trabajadores, empezó a crecer y tiene que dar ese salto. Sin embargo, no sabe cómo hacerlo, no sabe si quiere hacerlo, porque detrás de eso hay mucho miedo. Claro. Las empresas familiares, aquí vemos aquellas que logran dar ese escalón y ese super salto. Tenemos a La Costeña, Jumex, por nombrar algunas, el mismo Bimbo, Servitec, los Claro. Servitec, entre otras familias empresarias en México. Sin embargo, hubo un momento en el cual tuvieron que dar ese salto. Ahora la pregunta sería, ¿qué tiene que hacer un empresario para dar ese salto? Es la inversión, Carlos, no solamente en más maquinaria, en más producto, en más mano de obra, es la inversión en sí mismo, es la inversión en él como empresario, en el sello distintivo de su empresa y en generar no solamente un producto de muy buena calidad, sino más bien toda una experiencia que lleve al consumidor precisamente a que sienta esa atracción, ese deseo de estar ahí todo el tiempo, ¿no? Es capacitarse, es literalmente invertir en sí mismo, ¿no? Definitivamente no puede ser el hombre orquesta y llega un momento, también conozco el caso de muchos, que vaya aquí en Puebla, estoy aquí en Puebla hay una marca o hubo una tienda, perdón, de tenis que era muy conocida, ¿sale? Y esa marca de tenis distribuía no solamente aquí en Puebla, sino también en Veracruz y algunos otros estados del sureste de la República. Fallece el papá y ¡pum! Todo se deshace, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Antes de que pase esta situación, tienes que invertir y generar un gobierno corporativo, generar un blindaje al patrimonio de tu empresa para que ese blindaje definitivamente esté o no el papá, marche todo sobre ruedas. Ahí es cuando entra precisamente los procesos de automatización que hay que crear, que hay que generar, que hay que saber implantar, lo dicho, y hay que saber aprender. Y aquí, digo, hago un paréntesis, aquí es donde entra el contador público y los que nos están escuchando están dormidos seguramente, porque dicen, ¿cómo que entra el contador público? Sí, esa es la área donde usted podría darle mucho al negocio, pero no, se basan en impuestos. Entonces, bueno, sigamos con el chat. Sí, fíjate que desafortunadamente pasa eso, ¿no? El empresario normalmente dice, a ver, conta, ¿cómo le hago para pagar, presentar los impuestos y se acabó? Pero detrás de todo eso no solamente está el contador, yo quiero incluir también, por ejemplo, aquellos que se dedican al branding. Hay que consolidar la marca desde el aspecto desde el punto de vista legal, jurídico, por supuesto. Se tiene que ver eso, se tiene que implantar esas medidas de blindaje al patrimonio. Eso también lo hacen algunos abogados muy expertos. En Red de Negocios, lo que nosotros hemos buscado es generar precisamente esas herramientas y compartirlas a través de nuestra plataforma que está en los medios electrónicos. ¿Puedo mencionarlos? Sí, adelante, adelante. Les comento, como director de Red de Negocios, que es una revista que está bien, que maneja Alberto. Adelante. Gracias, Carlos. Entonces les comento, ustedes pueden encontrarnos directamente en https, revista Red de Negocios en internet. Igual y después mando algunos links aquí, Carlos. Por supuesto, por supuesto. Y a los que nos han estado escuchando, por favor, digan entonces que escucharon aquí
¿Census de noche? Está el census de la noche, efectivamente, con Carlos, y se les va a obsequiar a los primeros 10 que digan yo un ejemplar de la revista Red de Negocios de nuestra última edición. Entonces les vamos a obsequiar ese, que es un obsequio digital para ellos, para que puedan verla, para que puedan checarla. Nos encuentran también en diferentes networkings que hacemos a través de nuestra página en Facebook, que precisamente nos encuentran como la revista Red de Negocios. Y entonces ahí pues pueden encontrarnos, ahí pueden formar también parte de esa comunidad. Tenemos también mentores ahí que están comentando precisamente esos temas que consolidan a la empresa. Y entonces, Carlos, te comento para cerrar esta parte de la pregunta que me hacías, sí hay que innovar, no se vale únicamente tener un buen producto y depender únicamente del patriarca en el caso de los negocios familiares, no se vale únicamente depender de una persona. Sí hay que implantar metodología, sí hay que automatizar los procesos, sí hay que generar manuales, sí hay que saber cómo establecer un programa contable que sea eficiente, contablemente administrativo, pero también que tengamos en mente las otras áreas que involucran el buen funcionamiento de la empresa, esté o no esté el dueño. Y hasta ese momento es cuando realmente se convierte en un negocio. Finalmente puedes ser autoempleado y estar dependiendo, porque si no vas y levantas tú la cortina, si no vas tú y pones orden, mi abuela decía que solamente a la vista del amo engorda el caballo. Claro. Y hay quienes lo toman demasiado en serio, pero no vamos a ser eternos. Ahora, ¿qué diferencia? Acabas de mencionar algo. Porque la gran mayoría piensa que tener un negocio y estar ahí ya eres empresario literal, ¿no? Acabas de decir autoempleado. Por ahí Robert Kiyosaki, en su cuadrante de flujo, maneja esta parte de empleado y autoempleado, ya el empresario como tal y el inversionista. ¿Podrías mencionarnos algo al respecto de forma rápida? Mira, así bien fácil y en lenguaje coloquial. Sinceramente tienes que empezar desde abajo, y eso es muy cierto. Tienes que arremangarte la camisa, tienes que ir a levantar la cortina tú mismo. Tenemos el caso de Microsoft, que comenzó en la cochera de la casa del dueño, y entonces poco a poco se fue volviendo en un emprendimiento que ascendió, y que hoy día deja miles de millones de dólares de ganancias y ventas, ¿no? Ahora bien, lo que quiero, o al punto que quiero ir, efectivamente tienes que ensuciarte las manos un ratito al principio, pero de ti depende, como emprendedor, el que puedas saber automatizar tus procesos, el que puedas saber estandarizarlos, y entonces crear precisamente ese producto que de alguna manera convence en tiempo, en precio, en presentación, en servicio, la experiencia que tienes, por ejemplo, cuando vas a un Starbucks, por ejemplo, y te compras un cafezote, y le ponen tu nombrecito ahí, y te sientas con tu laptop ahí en las mesitas y te sientes así como que, híjolas, muy inteligente, manejando tu laptop, y te sientes en otro nivel, ¿no? Pero esa es la experiencia, y realmente lo que te vende Starbucks en ese sentido, ya no es tanto el producto. Digo, hay café, honestamente, que es más rico que el café de Starbucks, honestamente, ¿sale? Digo, ojalá y no esté escuchando el dueño de Starbucks, ¿no? Pero sinceramente el gran secreto de ellos es la experiencia. Entonces, si tú sabes vender esa experiencia, si tú sabes cómo estandarizar esa experiencia, entonces realmente ya estás generando un concepto, realmente, ¿no? Eso fue lo que pasó con McDonald's. Ellos tenían un proceso también muy bien definido, un gran producto, pero no sabían cómo comercializarlo. Llega este señor Kroc y entonces lo que hace es comercializarlo y extenderlo. Y hoy día creo que solamente el Perú es el único que no tiene McDonald's, pero en todo el mundo hay. Vaya, creo que hasta la sucursal lunar debe de haber allá. Apenas llegó a China, no tiene, sí, creo que hace 5 años. Fíjate, ¿no? Como la michoacana más o menos, ¿no? Casi. La paletería de la michoacana. Pero vaya, ese es el sentido de esto, ¿no? Tienes que capacitar a tu gente, tienes que hacerles entender cuál es la visión, cuál es la misión de tu empresa. Tienes de generar esos manuales para que entonces puedas automatizarlo todo.
Cuando estás listo y ya estás en este paso dentro del proceso, dejas de ser autoempleado en realidad. Ya no es necesario que estés tú para abrir la cortina, ya no es necesario que estés tú para que los empleados se puedan pues motivar a trabajar, a hacer lo que están haciendo, porque entonces ya no tienes empleados, de hecho. ¿Y Ya lo que son colaboradores. hasta cuándo llega ese momento? ¿Hasta cuándo puedes decir en un negocio, ya no me necesita? Ya, ahora sí ahora sí me acabo de titular de empresario, te dejo las llaves, regreso en 6 meses, me voy a París, ya se acabó el coronavirus, regreso para acá. Pues mira, es ese momento precisamente que te comentaba, en que ya generaste tus procesos, ya hay una automatización, ya hay manuales de producción, hay manuales administrativos, y entonces ya fuiste capaz de implantar un estándar dentro de todos esos procesos para tu negocio. Entonces, hasta ese momento, en cuando también puedas encontrar gente precisamente que tú mismo debes de capacitar, y ahí es donde entra el tema precisamente del liderazgo, pero el liderazgo real, Claro. ¿vale? Y volvemos otra vez, el buen líder no es el que hace el trabajo de 100 hombres. ¿Te imaginas que el dueño de McDonald's estuviera en cada una de las sucursales para llegar y abrir la cortina y enseñar a los empleados? No, para nada. O sea, ya hubo un momento en que se estandarizó todo de tal manera que no importa si es el McDonald's en China, como tú bien comentabas, el McDonald's, no sé, en alguna parte de la Patagonia, allá en Argentina, o los meros allá en Estados Unidos, no importa. Ya sabes que tu negocio va a andar sobre ruedas porque ya los enseñaste, ya los capacitaste. Entonces, en ese sentido es cuando creces como líder precisamente y cuando ya puedes decir, ya es un negocio, ya dejé de ser autoempleado y entonces, como tú bien comentabas, te dejo las llaves del coche, échalo a andar, ¿no? Voy a hacer una pregunta que no sé si los amigos que están viendo en las redes sociales y sobre todo los que tienen despacho puedan pensar en la siguiente pregunta. Como despacho contable, ¿en algún momento me puedo ir? El contador, el jefe del despacho, ¿en algún momento se puede ir? Sí, pero hasta que llegue ese momento precisamente en el que ya hay estándares, en el que ya hay tiempos, en el que ya hay un cronograma precisamente de lo que se tiene que hacer. Obvio, siempre vas a necesitar estar en contacto y tener tus reuniones por lo menos una vez a la semana, por lo menos una vez cada 15 días. Hoy en día está la magia de estos dispositivos, de esta tecnología que nos permite comunicarnos remotamente. Y como tú bien decías, igual y puedo estar en París, echándome un croissant y estar en la reunión también. ¿Sabes qué? A ver cómo van las cosas, enséñame números, muéstrame estadísticas, etcétera, etcétera, y entonces también poder apoyarnos en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que sí va a llegar ese momento. No me imagino al dueño de Deloitte, precisamente como tú bien comentabas, estando atrás de todos, y a ver, el auxiliar, a ver, tú haces esto y haces lo otro, no se les vaya a olvidar esto. No, ya no necesita hacerlo, ¿sale? Ellos están en otro nivel, como tú bien comentabas, y ya pasaron de estar en un emprendimiento sencillo, en un emprendimiento de autoempleo, a un negocio como tal. Y realmente se puede decir que ya son empresarios en ese momento. Aquí, amigos de nuestras redes sociales, pusimos el link de revista de negocios, ahí la pueden ver en este momento, ahí está fijo, para que ustedes también puedan entrar, puedan ver esta revista de Red de Negocios y bien, pues saber un poco más, en este caso lo que nos está comentando Alberto Esteves de esta revista de Red de Negocios. Bien, Alberto, otra pregunta, y esta es la que todo mundo se hace. Y yo alguna vez la hacía en algún foro. ¿Se necesita dinero para emprender? No, en realidad no. Tienes que aprender a detectar la necesidad, ¿sale? Aprender a detectar la necesidad y visualizar cómo vas a satisfacer esa necesidad. Y hay quienes venden, vaya, sin siquiera tener el producto a la mano, sin siquiera mostrarlo, pero saben precisamente atacar la parte de la necesidad. Fíjate, te cuento rápidamente una experiencia que nosotros tuvimos al principio. La revista, como tal, Red de Negocios, es una revista joven. Sin embargo, la experiencia que tiene mi directora general ya data desde hace 20 años con otros emprendimientos, con otras revistas, precisamente aquí en Puebla,
específicamente para contadores y abogados. Entonces, nosotros cuando fuimos invitados precisamente a la Semana Nacional del Emprendedor, la primera vez que fuimos, llevábamos solamente una mesita, llevábamos 3 sillas y llevábamos 2 banners. Eso era todo lo que llevábamos. Ni siquiera habíamos impreso la revista todavía. Pero el concepto como tal de generar una comunidad, de crear una red de negocios precisamente y de darle las herramientas al emprendedor para que pudiera tener ese sostén, esa fortaleza de pasar por el proceso de emprendedor a empresario, entonces le pareció fascinante a mucha gente. Y entonces, créeme que estuvimos vendiendo. Y literalmente vendimos sin tener, digamos, el gran stand de los que tenían muchísimos otros que estaban alrededor nuestro. Vendimos sin siquiera tener el producto ahí, solamente con unos folletos, que es lo que habíamos hecho, que se habían impreso. Y así empezamos esa parte del emprendimiento. Y créeme que en ese momento para nosotros valoramos muchísimo que tuviéramos este concepto bien claro, que tuviéramos esa meta fija y que sabíamos que no teníamos que invertir tanto para poder comenzar esta revista, que gracias a Dios hoy día tiene un alcance a más de 32,000 lectores orgánicos también que nos siguen a través de redes sociales y suscriptores más de 8,000 precisamente. Entonces, vaya, créeme que para nosotros es una gran satisfacción saber eso. Entonces, sí estoy de acuerdo, puedes emprender sin tener un solo centavo, pero debes de tener una muy buena idea, un buen concepto y saber detectar esa necesidad para poder cubrirla. ¿Cómo detectar las necesidades de tu mercado y antes, cómo saber cuál es tu mercado? Porque muchas de las veces preguntamos, ¿a quién le vas a vender? Y casi la palabra de cualquiera es, a quien quiera mi producto, a quien No, más se lo compre. claro, Híjole, claro. qué Sí, sí. difuso, qué mal está planteando pues, la parte de su target, de su público meta al cual quiere llegar. ¿Cómo Efectivamente. podría definir una persona que está emprendiendo cuál es la necesidad entonces? Mira, yo creo que, no, te voy a contar otra experiencia muy corta. Cuando estábamos en la otra revista, precisamente, nosotros acompañábamos a la gente, a empresarios, precisamente, a estos eventos en donde se impartía capacitación para empresarios. Y llegó un cliente al cual yo le estaba vendiendo esa revista en su momento y me dice, oye, pero es que no tienes algún libro que me ayude a administrar mi empresa, que me enseñe cómo administrarla, porque yo lo que quiero dedicarme es únicamente a vender mi producto, ¡pum! Y ya quiero olvidarme de los contadores, quiero olvidarme de los administradores, quiero olvidarme de los abogados, etcétera. Y entonces se me hizo muy curiosa su expresión, muy curiosa su necesidad. Fíjate que sí le vendí un libro, sí le vendí un libro, le vendí unas revistas, porque finalmente ese es mi gusto Claro. también, ese es mi labor precisamente vender. Y entonces me quedó muy grabado lo que me dijo, y es que él necesitaba algo que le diera herramientas para poder tener su empresa en marcha, su negocio en marcha, y él se dedicara a vender, ¿vale? Entonces, sí necesitamos esas herramientas, necesitamos tener esas herramientas para que definitivamente, una vez que definimos, porque es muy importante, como decías hace un momento, no ser tan difuso en lo que queremos hacer. De repente, cuando alguien se avienta a un emprendimiento, dice, bueno, pues voy a vender esto porque me gusta a mí, porque se ve bonito para mí y porque lo consigo muy barato, ¿no? Por decirlo así. Pero como tú bien comentabas, hay que definir nuestro cliente ideal, nuestro target, hacia dónde vamos a ir, ¿sale? Y hacia dónde está esa necesidad. Entonces, yo creo que uno, a lo largo de esos intentos, tú me comentabas hace un ratito antes de la entrevista, que intentaste también emprender, no sé cuántas veces, creo que 19, dijiste algo por el estilo. Sí, Y créeme que no quisiera recordarlas porque me pongo triste, pero sí, muchas de ellas no me fue tan bien. Pero te dejaron experiencia, Carlos, y esa experiencia te hizo madurar, te hizo definir bien exactamente qué quería Carlos, qué tipo de empresa, qué tipo de despacho, qué tipo de consultoría quería Carlos. ¿Sí me explicó? Entonces, está bien, tal vez no vas a tener algo definido desde el principio, pero avanzas a medida que das el primer paso, y luego el segundo, y luego el tercero.
Y así es como vas avanzando, definiendo a través de los errores. Ahora, si estás muy inseguro, como tú bien comentabas, algunas veces pasa con los emprendedores, es que sí lo quiero hacer, pero me da miedo, y como el Chavo del Ocho, ¿verdad? Sí lo quiero hacer, sí puedo, pero la verdad es que sí tienes que aventarte a dar el primer paso. Te vas a dar una sarta de fregadazos con la vida, con la parte administrativa, con la parte de ventas, con la parte del marketing digital, que hoy día tenemos que entrarle a las plataformas digitales, queramos o no. Entonces tenemos que entrarle, y si tú no estás dispuesto a entrarle a estas cosas, entonces estás perdido. Sabes que mejor regrésate a tu trabajito, a trabajar 8 horas diarias por un sueldo que te va a asignar no sé quién, y listo, ¿no? Entonces ahí es donde realmente surge el emprendedor auténtico, aquel que no se deja vencer por estos impedimentos, que define exactamente qué es lo que quiere y va en pos de ello, independientemente de cómo esté la situación a su alrededor. Fíjate que hicimos una pregunta y ojalá amigos de nuestras redes sociales nos puedan ayudar. Aquí pusimos, ¿consideras que es muy costoso comenzar un emprendimiento? Y bueno, pues va el 67% de los que han votado en este momento dicen que no, el emprendimiento no es como tal tan costoso, ¿no? Claro. ¿Qué dirías ante ello? Diría que es cierto, ¿no? Ya te conté la historia que tuvimos nosotros en nuestra primera Semana Nacional del Emprendedor, cuando todavía existía precisamente el Instituto Nacional para el Emprendedor. Sí, efectivamente, realmente no es muy costoso. Lo que sí te cuesta, lo que sí te va a costar, es que renuncies a aquellas tardes en que ibas y te ponías como papa enterrada, dicen por ahí, a ver las telenovelas, a ver el fútbol, a ver las películas en Netflix, y muchas otras plataformas hoy día, y perdías ahí la tarde, se te iban 6, 4 horas ahí clavadito viendo eso. Tienes que, entonces, el verdadero costo es que tú te autodisciplines. Ese es el verdadero costo, en realidad. Sale que inviertas en ti, que inviertas esas horas de sueño y que dejes de dormir de más, que dejes de ver chismes de más, y entonces mejor ponerte a trabajar en aquello que finalmente es tu emprendimiento, que es tu sueño. Ok. No, ¿me escucho correctamente? Porque por aquí nos decían que nos habíamos congelado, no lo sé. Creo que estamos bien, ¿verdad? Por un segundito, pero yo sí te escucho muy bien, Carlos. Ah, ok, perfecto. Lo que pasa es que nuestros amigos de las redes sociales, como digamos que nos ven a desfase un minuto prácticamente después, cuando yo estoy viendo lo de pantalla, yo no sé ellos qué están viendo en ese momento, si realmente nos están escuchando o no. Amigos, bien, revista Red de Negocios, ojalá y puedan entrar al sitio, explorar un poco sobre ella si es la primera vez, y si ya los conocen, bueno, pues adelante, como siempre, seguirlos. Y bien, pues seguimos en este tema de emprendimiento. ¿Qué consejos podrías dar desde lo que has vivido tú, mi estimado Alberto, en la parte del emprendimiento? Es decir, ¿qué tiene que tomar en cuenta el emprendedor para llevar a cabo el emprendimiento? Bueno, antes de continuar, Carlos, solamente te quisiera pedir un enorme favor. Estábamos comentando hace más o menos unos momentos que en Red de Negocios queremos obsequiar algunos, algunos números, algunas ediciones de la revista en el tema digital. Claro. Así es que los que están siguiendo en redes sociales, si pueden levantar la manita y decir yo quiero una edición digital, con todo gusto les hacemos llegar. Nada más que nos dejen por favor su número telefónico, algún teléfono de WhatsApp, por supuesto, y su correo electrónico. Y entonces a los primeros 15, ¿verdad? Dije a los primeros 10, pero vamos a extenderlo un poquito más. A los primeros 15 que nos manifiesten que desean recibir ese número digital de la revista, con todo gusto se los hacemos llegar directamente a su correo o mayor información a través de su WhatsApp. ¿Vale? Bien, la pregunta que tú me decías hace un momento, déjame reformularla. Me decías que cuáles son los aspectos que debo de tomar en cuenta antes de comenzar un emprendimiento. Correcto. Bueno, yo creo que aquí habría que definir los aspectos también, ¿no? Puede ser un sinfín de aspectos, porque finalmente estamos hablando del aspecto necesidad, el aspecto general de tener
un nicho de mercado ya bien definido, de tener un producto o un servicio bien definido y de ser disruptivo. Yo creo que todos esos aspectos sí definitivamente tenemos que considerarlos, no para saturarnos de que es prácticamente imposible comenzar desde ceros, sino más bien para saber que todos esos aspectos van a tener que ser cubiertos a medida que avanzamos. Ahora, algo que yo quisiera comentarles, cualquiera puede comenzar un emprendimiento, sí es cierto. Sin embargo, como bien comentábamos, tienes que definir, número uno, definir cuál es tu objetivo, cuál es tu servicio, cuál es la parte disruptiva con la que estás incurriendo en el mercado, ¿sale? Porque digo, donas hay muchas, ¿no? Pero solamente hay un Dunkin' Donuts, ¿no? Bolis, yo conocí a una persona que ahorita está haciendo muy bien su negocio de bolis allá en Mérida, y ya le está haciendo la competencia bastante fuerte a Bonais, ¿eh? Entonces, digo, tienes que definirlo y definirlo bien. Una vez que lo defines, entonces sí desata toda tu pasión, desata toda tu energía, desata todo tu intelecto, desata todas tus horas sueños y cámbialas precisamente por estar persiguiendo ese sueño. Pero aparte de eso, sí sería muy importante, tienes que valorar el formalizar tu negocio, por supuesto, que es algo muy importante, darte de alta, cumplir con esa parte, lo del César al César, y a Dios hay que pedirle más fuerza para poder seguir adelante, ¿no? Y, por supuesto, lo dicho, capacitarte a ti mismo, entender esa parte administrativa. Vuelvo a comentar, no hay negocios malos, Carlos. No por el hecho de que te pongas a vender pan, quiere decir que estás destinado al fracaso. No, no por el hecho de vender auditorías, de vender servicios técnicos, etcétera, de servicios. Eso no quiere decir que tampoco te va a garantizar el éxito, ¿no? O sea, finalmente sí tienes que invertir en ti, tienes que invertir en la calidad de servicio, en la experiencia que le vas a dar a tu cliente y definitivamente ser disruptivo. Lo dicho, cualquiera puede empezar un negocio en el área de alimentos, en el área de la consultoría, en el área de la maquila, etcétera, etcétera. Pero solamente aquellos que son disruptivos, que realmente son auténticos, y aquí es donde viene nuestro lema, nuestro eslogan que manejamos también en Red de Negocios, es que hay que descubrir al emprendedor auténtico. El emprendedor auténtico es aquel que cree en su producto, que cree en su servicio y que no trata de imitar a nadie, sino que es precisamente él mismo y sabe cómo aterrizar su producto, sabe cómo crear esa necesidad hacia el cliente para que el cliente para que pueda lograr más bien esa fidelidad, clientes que sean leales. La experiencia también muy importante de cómo tratas a tu cliente, de cómo le pintas su nombre en el vasito para que regrese y diga, es más, no sé si te has dado cuenta los chavos fresas, ¿no? Cuando agarren y le muestran su vaso o los pseudo fresas, ¿no? Que van y le muestran, mira, yo estuve en Starbucks, ¿no? O sea, todo ese tipo de experiencia sí debes de generarla para tu cliente, para que tu cliente esté tan contento con tu servicio, con tu producto, que independientemente del tipo de producto, realmente lo que importe es que te lo compren a ti, a fin de cuentas. Y de eso se trata precisamente el éxito de los negocios. Ok, bueno amigos, el tema de emprendimiento es el que estamos tratando en este momento y bueno, pues ojalá hagan también sus preguntas, sus comentarios o participen, que estamos en vivo en este momento. Y también decirles que, bueno, por nuestra parte, dejarles por aquí el link de nuestra ya sexta, Luis, si mal no me equivoco, el número 6 ya de Sentido Empresarial, nuestra revista en la casa capacitadora, en este caso en Census Capacitación, en la cual pues van a encontrar muchos de los ponentes que hoy en día están con nosotros, que han estado dando algunos o muchos de los cursos con nosotros. Recordarles que en esta alianza comercial con USCNCS Global, la cual está en más de 40 países en prácticamente 4 continentes, y gracias a Mauricio Mubarak, el cual envío un gran saludo. Próximamente tendremos este tipo de entrevistas en otros países o en otras latitudes. Creo que me estoy escuchando, me empiezo a escuchar mal, ¿verdad, Luis?
No sé, amigos de las redes sociales, si nos pueden decir si nos escuchan de manera correcta. Bueno, por lo menos a mí, porque parece ser que ya aquí se nos está metiendo el fantasma o no sé. Dejé de hablar y se escuchó mejor. Ah. ¿Por ahí nos escuchas todavía, Alberto? Yo sí te escucho bien, Carlos, pero de repente se cortó un poquito. Sí, ¿verdad? Se empezó a cortar. Bien, amigos, pues vuelvo a repetir, les dejo la revista Centro Empresarial de nuestra casa capacitadora para que la puedan descargar. Imagen, pero tu audio está todavía muy bien. Ok, para que la puedan descargar, amigos. Y bueno, seguir hablando un poco de la parte del emprendimiento. Esperamos que todavía contar con algunos minutos por aquí con Alberto Esteves Pérez de la revista Red Empresarial. Para irnos, despidiendo, mi estimado Alberto, algunas palabras para nuestro auditorio, por favor. Espero que me escuchen bien, Carlos. ¿Ya me escuchan bien? Sí, yo sí. Como que de repente se congeló un poquito tu imagen, Carlos. Ok, ya te escucho de manera correcta. Parece ser que ya está fluyendo el internet de manera correcta. ¿Ya me escuchas? Sí, correcto, ya te escucho de manera correcta. Ya te escucho de manera correcta. Carlos, se cortó un poquito. Perfecto, te lo agradezco mucho, Carlos. Pues mira, Carlos, no me resta más que agradecerte por este tiempo, por este espacio. Sinceramente, hay muchísimas cosas más que se podrían platicar a este respecto. Hay miles de historias que nosotros también compartimos precisamente a través de la revista, a través de nuestras redes sociales. Y quiero agradecerte, nuevamente reiterar mi agradecimiento por este tiempo, por este espacio que nos has dado para poder platicar un poquito acerca del emprendimiento, que es un tema que hoy día está tomando precisamente ese auge, ¿no? Ya llevamos un poquito de auge desde que se creó el Instituto Nacional del Emprendedor. Sin embargo, comentábamos al principio de esta entrevista, un poquito antes, que hubo quienes solamente Dame un segundo porque parece ser que no nos escucha nadie. Parece ser que no nos escucha nadie. Bueno, parece ser que no nos escucha nadie. Parece ser que nos fuimos, ¿eh? Sí, nos salimos, de hecho nos sacó Zoom hace ya unos minutos. No sé qué esté pasando aquí. No sé si sea el internet o la máquina. Está bajando CPU 17. No es la máquina, es el de internet, literal, es Total Play. Es literal la parte de internet. Ya. Aquí en audio, pero sí perdimos Facebook, ¿verdad? Ok, perfecto. No hemos perdido Facebook. A ver, espérame tantito porque no lo sé. Como que entra un delay y de repente se repite. A ver, espérame tantito, déjame. Sigo. Y a ver si nos permite también seguir, Luis. Porque no lo sé, de repente ya aparezco, de repente me voy. A ver.
Carlos, te iba a comentar, tenemos espacio todavía para una columna libre dentro de la edición de Perspectivas 2021, la edición de enero de la revista. ¿Cómo ves? ¿Te late entrarle? Ok, sin problema, mi estimado. Sin problema. Perfecto, me agradaría muchísimo, muchísimo que pudieras estar con nosotros en esta edición. Entonces, lo programamos, ¿te late? Ya parece ser que regresamos en vivo, Nada más para cerrar, amigos de nuestras redes sociales, discúlpenos, parece ser que por aquí el internet ya nos está jugando malas pasadas, vamos a tener que hacer llamadas por aquí al proveedor y bueno, pues volver a revisar. Me despido, adelante Alberto, disculpen amigos de nuestras redes, nos despedimos y cerramos esta emisión. Seguramente la vamos a repetir con Alberto, mil disculpas. Alberto, por favor. No. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias amigos de las redes sociales. Lamentablemente no vamos a poder cerrar como hubiésemos querido. Hasta la próxima.